Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión vamos a empezar ya una nueva miniserie titulado Hablemos del Evangelio de San Juan. Del Evangelio de Juan, y esto es en respuesta a una inquietud de un hermano adventista que en uno de los comentarios me decía lo siguiente. Está bien que el nuevo pacto sea cristocéntrico a full, pero ¿cómo quedamos entonces con nuestra relación con Jehová? ¿Sí? ¿Cómo quedamos con nuestra relación con el Padre? Y entonces no hay mejor, vamos a decir así, no hay mejor forma de contestar a esta inquietud que empezando una pequeña serie de El Evangelio de Juan, que dicho sea de paso es de los evangelios uno de los más cristocéntricos. Entonces vamos a ir tomando ciertas partes. En esta ocasión, la primera cápsula, pues vamos a hablar de los primeros 3 versículos que se nos presenta como la introducción del evangelio. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015 y dice así: en el principio era la palabra. ¿Sí? Interesante, porque no sabemos exactamente cuándo fue el principio de todas las cosas, pero sabemos que hubo un principio. Entonces, Juan lo primero que nos dice es que cuando ese principio de todas las cosas se llevó a cabo, la palabra ya existía. Por lo tanto, número 1, para Juan, la palabra es preexistente a todas las cosas creadas. Es decir, que la palabra, el logos o el verbo, no es una creación de Dios. Número 2, y la palabra era con Dios. Es decir, en el momento en que la creación se lleva a cabo, estaba Dios Padre, pero ahí mismo estaba la palabra. Estaba en una coigualdad de personalidad con Dios. Y entonces, en esta segunda parte, este término o este atributo de divinidad es otorgado al Padre. Pero fíjense lo que va a hacer Juan en el término del primer versículo. Y la palabra era Dios. Ahora, Juan intercambia el atributo de Dios que acaba de darlo al Padre, ahora se lo da al Hijo. De tal forma que en este primer versículo Juan nos habla de la preexistencia de la palabra, de la personalidad de la palabra y número 3, de la esencia divina de la palabra. Siendo así que Juan intercambia intencionalmente el atributo de Dios, dándolo al Padre y dándolo al Hijo de igual forma. Por lo tanto, la palabra no es inferior al Padre. Entonces, continuemos con el versículo 2. Ella era, es decir, la palabra, en el principio con Dios. De esta forma se logra quitar toda posible confusión de que efectivamente el Padre y el Hijo sean la misma persona. Aunque el Padre y la palabra son Dios, no son la misma persona. Interesante, ¿no? Entonces, en el versículo 3 se pone mucho más interesante todavía, porque fíjense lo que va a decir. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, por medio de la palabra. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Es interesante porque Juan lo que hace es que hay una relectura de lo que se ha dado a conocer a través de todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, a quien se le atribuyó toda la creación como agente creador, ha sido el Padre o ha sido Jehová. Pues entonces Juan dice que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, la revelación es la siguiente. Quien ha sido el agente creador ha sido la palabra, dándole así el atributo de creador a la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. De tal forma que ahora Juan nos dice que todo lo que existe, toda la creación, todo lo que existe depende de la palabra porque ha sido creada por la palabra.
Entonces, todo el Evangelio de Juan va a girar en torno a la palabra. Pero la palabra que, como vamos a ver en la siguiente cápsula, es una palabra que se encarna y que habita entre los hombres, que es a saber el Mesías. Esa palabra encarnada es Dios hecho hombre. Y esto lo podemos encontrar en el mismo testimonio de las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando habla de esa preexistencia que tuvo con el Padre. Fíjense cómo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Esto es interesante porque dice: glorifícame tú en tu misma presencia. Habla de qué? De que hay una relación íntima y estrecha entre el Padre y el Hijo. Esto mismo, fíjense qué es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás, hablando del Padre. Pero fíjense lo que va a decir ahora Juan: el Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, hablando del Mesías. El Dios único que está en el seno del Padre. Fíjense, nuevamente Juan intercambia intencionalmente el atributo de Dios. Primero se lo da al Padre y ahora se lo da al Hijo. Y habla de esa relación estrecha e íntima entre el Padre y el Hijo. Esto me recuerda como cuando Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado y él se refleja recostado en el pecho del Maestro. ¿Esto qué quiere decir? Que había una estrecha e íntima relación entre el Maestro y el discípulo amado. Asimismo, el Padre y el Hijo guardan una estrecha relación, lo cual se deja ver en las palabras de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Otra cosa, cuando Jesús, la palabra encarnada, está hablando con Nicodemo, hay algo interesante que Jesús le dice a Nicodemo. Eso está en el capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando acerca de sí mismo. Como podemos ver en el nuevo pacto, todo gira en torno a la palabra encarnada. El nuevo pacto es 100% cristocéntrico, a full, de tal forma que el Padre es glorificado cuando se glorifica al Hijo, porque el Hijo ha sido enviado por voluntad del Padre. En el nuevo pacto hay una dispensación nueva, hay una nueva creación que ahora gira todo, absolutamente todo, en Cristo Jesús. El eje central de todo el nuevo pacto es Cristo Jesús. Por lo tanto, esta miniserie va a tener como característica principal que en cada cápsula terminemos magnificando a Cristo, porque esto es lo que hace Juan en todo su evangelio.